Este video que verás a continuación solo es un pequeño ejemplo de la frase que dice lo siguiente: no escupas al cielo, que puede caerte en la cara. O simplemente la oda a un karma, como le llaman en la cultura popular, donde lo que hiciste algún día, sea malo o bueno, siempre se te regresará, incluso hasta el triple. Por eso hoy desfilarán 5 casos que la verdad hasta se disfrutan, debido a que la mayoría de los involucrados se sentían poderosos, intocables, personajes altamente repugnantes que en ciertos casos le han hecho mal a México. Y que ahora, después de un tiempo, yacen sin poder, sin injerencia, sin jurisdicción. Algunos presumían tener empleo, fama, dinero, credibilidad, e incluso algunos otros hasta se burlaban de haber metido su cuchara en una relación amorosa. Hoy todos simplemente viven de lo que caiga, tratan de estar vigentes, buscan polémica barata, o en su defecto están del otro lado del espejo, ese donde ahora terminan por perder, convirtiéndose en víctimas de esas que al final la gente siempre concluye con la siguiente frase: al chile, qué bueno. Por eso, este video te mostrará que siempre la vida da de vueltas y en algunos casos puedes estar arriba y celebrar los éxitos. Pero, ¿qué pasa cuando te toca perder? ¿Qué pasa cuando ya no tienes poder, fama o dinero? Acompáñame a ver estas 5 historias que te dejarán perplejo y quizá con alguna de ellas logres identificarte. Por cierto, ¿ya estás suscrito al canal? Estamos a nada de llegar al 1.000.000 de suscriptores. ¿Podremos lograrlo con tu ayuda? Es por eso que hoy te presento: engañan a Ángel Aguilar, Mohamed revienta tu DN, 5 karmas que terminaron siendo cine. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Millones de mexicanos sabemos perfectamente bien quién es David Faitelson, un pobre diablo fracasado que terminó vendiéndose por dinero en Televisa y que en los últimos meses ha llevado sus opiniones sobre fútbol o cualquier tema a la basura. Sin embargo, hace algunos años no era así. De hecho, David Faitelson, hasta el 2023, era un personaje querido por millones de fanáticos al fútbol por sus análisis ciertamente crudos y realistas sobre equipos de fútbol, boxeadores como el Canelo Álvarez, béisbol y deportes olímpicos. El tipo, de alguna manera conocedor de lo que hablaba, sabía crear polémica fundamentada, lo cual en varias ocasiones se volvió tendencia en redes sociales por su gran aporte en la opinión pública. De hecho, y gracias a la escuela de José Ramón Fernández, Faitelson se ganó el cariño del público mexicano y de muchos de los paisas en Estados Unidos, porque en su momento se volvió un ferviente crítico del sistema de la Liga MX, señalando a las televisoras, pero más que nada Televisa, quien es la verdadera dueña del fútbol mexicano, ya sea en su versión Liga o Selección Mexicana. En muchas ocasiones, Faitelson no solo señalaba que el detrimento del fútbol nacional iba de la mano con el poder que la televisora de Chapultepec 18 acumulaba, y donde Emilio el Cuyo Azcárraga es el principal titiritero de este negocio, que dicho sea de paso, le ha dado de comer a todos los medios tradicionales durante años. Pero lo que le generó aún más credibilidad y autenticidad, lejos de sus opiniones en ESPN o desde que estaba en TV Azteca, fue que siempre juró y perjuró que jamás en su vida trabajaría en Televisa. Y fue entre 2014 y 2015 en una transmisión con la empresa de Disney, que dijo lo siguiente textualmente en una discusión con Peláez y Hugo Sánchez. Allí, Faitelson aseveró que nunca traicionaría a su ideología. Yo jamás trabajaría en Televisa, jamás de los jamases. Entiendo cuáles son mis raíces y formación, cuál es mi escuela. Esas palabras le dieron peso específico a Faitelson, pero solo hasta el 2023, cuando fue invitado a un programa elaborado por Televisa llamado Tercer Grado Deportivo. Allí ya se veía venir el movimiento, y como dicen por allí, cae más rápido un hablador que un cojo, porque justamente en ese momento le habían cuestionado que si ya por fin cambiaría de opinión y se tragaría sus palabras, cosa que él dijo que solo era una invitación.
Sin embargo, meses más tarde, a finales del 2024, se supo de manera oficial que David Faitelson saldría de ESPN, porque le habían ofrecido un contrato más jugoso, casi $1 millón mensuales y sobre todo libertad de expresión entre comillas. De hecho, cuando le cuestionaron eso al opinólogo, este dijo lo siguiente: en Televisa tengo más libertad que cuando estaba en ESPN. ¡Ja! Además, tachó a su ex empresa de frívola y que en Televisa se siente el cambio de estar en un lugar frío a un lugar donde te arropan. Faitelson, a finales del 2024 y principios del 2025, había acabado con su credibilidad y al paso del tiempo se fue ganando el repudio de millones de aficionados, ya que curiosamente después de pasar a Televisa ya se había ganado el desprecio de millones luego de aceptar que su candidata a la presidencia era Xóchitl Gálvez, a la cual lanzaba tweets diciendo que no la fuera a cruzazulear deseándole buena suerte, además de explicar en un artículo que sacó El País sobre una entrevista que le hizo y donde aceptó que debía ganar el PAN en el 24. Luego, en esa misma entrevista, se atrevió a comparar a AMLO con el Canelo Álvarez, diciendo lo siguiente: vive en su propia fantasía de que es un gran boxeador, cuando muchos pensamos que no. Lo compararía con AMLO porque hay gente que realmente está entregada y convencida de que está generando un cambio en el país. De hecho, ese artículo fue en mayo del 2024. Sin embargo, apenas hace algunos meses, el INEGI reportó que el sexenio de López Obrador había sacado a 13 millones de personas de la pobreza. La realidad distaba mucho de las alucinaciones de un tipo que estaba degradado y entregado al poder del Cuyo Azcárraga en Televisa. Pero para no hacer el cuento largo, después de tragarse sus palabras con eso de no trabajar en Televisa y de que Xóchitl Gálvez ganaría la presidencia, Faitelson terminó siendo un apestado de la opinión pública. Actualmente nadie le cree, perdió literal toda la credibilidad que por más de 30 años se había forjado. Falló a sus ideales, a sus pensamientos y opiniones por unos cuantos pesos. Y además decía que en Televisa, sí, en esa empresucha basura, tenía más libertad de expresión y que por eso se había ido. Que los cambios son buenos. No obstante, al final, ni tanto. Ahora podemos ver que ni el turco Mohamed lo quiere y quien dijo que mientras el sicario estuviera en la gran ramera Televisa, jamás les daría alguna entrevista a esa televisora. Faitelson cambió su opinión sustentada por solo circo barato. Un día dice una cosa y en otro dice otra, llegando no solo a contradecirse, sino también en caer en incongruencias e inconsistencias sustanciales y continuas. Su disque periodismo solo se basa en especulación y amarillismo. Jamás se ha ganado a la gente investigando, cosa que le ha valido solo ser una piedra hueca por dentro. Faitelson terminó probando karma. Pasó de ser un líder de opinión a ser la gran piñata de la opinión pública. Laura Zapata es uno de los personajes más impresentables de la televisión mexicana. Odiadora compulsiva, tragasantos y cagadiablos. Es el viejo ejemplo de la tía panista partidista gandalla, la que te apapacha pero por detrás te apuñala. Desterrada de la actuación en las televisoras, en específico en Televisa, se las ha tenido que ver difíciles, porque ya nadie la contrata a pesar de que en sus mejores tiempos era la villana favorita de las novelas. Ahora, ni una mosca se le para a pesar de ser una gran torre de excremento andante. Ya nadie le da chamba. De hecho, su infinito odio hacia AMLO y a la 4T la terminaron de enterrar para siempre. Y ojo, es válido que una persona no comulgue con un sentido político, pero tampoco puedes andar por la vida insultando a la gente, deseándole la muerte al prójimo o en su defecto, pregonar que eres católico guadalupano y que eres alguien de fe, pero en realidad a tus enemigos los quieres ver destruidos. Eso solo es ser un hipócrita doble moral. Bueno, todo eso abunda en esta señora totalmente deshilachada del cerebro, pero sobre todo frustrada mentalmente porque sus colores políticos no están en el poder. Laura Zapata había llegado a laborar en el canal de Paquita Larraqui. Este sideraloso personaje la había invitado por ahí del 2022 para que empezara a vomitar puras pestes sin sustento en contra de AMLO. De hecho, en su amplio repertorio de frases ridículas y groserías se encuentran: AMLO le debe rezar a la Santa Muerte, pues ya se acerca su hora.
AMLO es mentiroso, naco, maldito viejo, destructor, AMLoco, tiene que ir a la cárcel. Sin embargo, su dolo contra el ya expresidente venía desde tiempo atrás. O sea, no necesitó entrar al túnel rector de la Paquita Larraqui, lleno de gamborimbos, ya que en 2020 un usuario de redes sociales le había escrito a ella lo siguiente: y si le envías una bomba al Palacio Nacional, todos te lo agradeceríamos. A lo que ella citó el comentario, puso algunos emojis pensándolo y luego escribiendo sí. Sin embargo, luego de que las redes se le fueran encima, ella negó que no había escrito eso y que lo habían malinterpretado. Sin embargo, años más tarde sabríamos que la señora está en calidad del psiquiátrico. Su locura por el odio hacia López Obrador también la han marcado. No tiene trabajo al grado que hasta la corrieron del aborto del canal de Caquita llamado Atypical TV. Bajita la mano, el sexagenario Larraqui le censuró una entrevista que le había hecho a Regina Siman, esposa de Guillermo Sesma, amigo de la Paquita asquerosa. Eso no le gustó al embarazado perpetuo, por lo que mandó a editar la entrevista y a retirar las partes que no le gustaban porque, según él, esto le traería problemas con el algoritmo de YouTube y porque Guillermo Sesma es su amigo, que no podía ocupar su canal para mostrar problemas conyugales, y es que Sesma habría golpeado a su esposa, cosa que no le gustó al tipo, quien curiosamente se queja de que el gobierno es intolerante, represor y además censura a las voces. Al final, ni entre estos viejos con pañal tena se pueden aguantar y la loca de la Zapata terminó renunciando después de lanzar una carta en su último programa. La doña Mumra se quedó sin dinero y sin chamba, pues ahora anda en las marchas de la generación Z de zombies, o las marchas rosas, o lo que queda anti López Obrador. Según ella, le echa la culpa a este personaje porque gracias a él no la contratan, pero aún así seguirá siendo fiel a sus convicciones, porque quiere que le den algún hueso en el futuro con el PAN o con el PRI. Ella dice que le entra, pues según sus verrugas en la pasita, ya está lista para México. No obstante, lo que sí está haciendo ya con su pensión y sus seguros es escribir su biografía, pues esta señora tiene mala reputación hasta con su familia, donde la corrieron a patadas por inventarse un secuestro y cobrar la recompensa en el caso de su media hermana y ya afinada Ernestina Sodi. La disecada cerebral de Laura Zapata es el vivo ejemplo de la doble moral. Es la representación humana del barro lleno de pus, un monumento al cinismo, de la gente que dice una cosa y luego hace otra, o que se quejan de situaciones ficticias para luego culpar al político que odian, en este caso AMLO. En realidad, la doña está enferma, su situación mental es deplorable, aunque hay algunos soquetes que le aplauden y le apoyan. ¿Y a ti, qué tal te cae esta señora? A mediados del 2025, el turco Mohamed lanzaba esto sobre ser técnico del Tri. Yo hice los méritos para tenerlo, ser director de la selección mexicana, y llamaron a muchos otros que ni siquiera tenían méritos. En su momento sí me seducía. Hace algunos días se tenía el rumor que después del Mundial, los gerentes de Televisa, o sea la Federación Mexicana de Fútbol, irían tras el turco Mohamed. La idea era regresarle el fútbol, la identidad y sobre todo la credibilidad de millones de mexicanos a ese equipo, para que éste pudiera vender mucho dinero rumbo al Mundial del 2030. Y después de que Mohamed consiguiera el bicampeonato con Toluca, todo parecía ser que el camino a la silla de la selección mexicana de Televisa quedaría entre Rafa Márquez y él. Sin embargo, lo que sucedió en esa final entre el técnico bicampeón y los lacayos del Cuyo Azcárraga de TUDN cambió absolutamente todo el plan. Debido a que Mohamed, en plena transmisión en vivo, los mandó a la fregada, siendo una escena totalmente gratificante, extremadamente cine de primer nivel. A todos ellos y a Faitelson, al que le dijo gordo y lo retó a bajar a vestidores, cosa que se dio minutos después. De hecho, el sicario Faitelson lo dijo en su programa, lo siguiente textualmente: me dijeron que Mohamed estaba molesto y que no quería darle entrevistas a TUDN hasta que bajara a verlo, por lo que fui a la cancha corriendo. Fui a un costado del vestidor, donde lo encontré, lo enfrenté, le dije que aquí estaba y que si tenía algún problema conmigo lo podíamos resolver, pero que le diera entrevistas a otros reporteros de Televisa. Le pedí ir a un lugar más privado para que no nos grabaran ni se generara un espectáculo, pero estaba fuera de sí, no respondió a eso.
Y es que el turco los amenazó, diciéndoles que no les daría ninguna entrevista hasta que ese lacayo ya no estuviera laborando allí. Por eso se encendieron las alarmas en la gran ramera Televisa y le dijeron que bajara a verlo. Allí, ellos platicaron, pero Mohamed estaba emperrado. Faitelson le dijo que se fueran a un lugar privado y este lo volvió a mandar a la Gaber. Y hasta supuestamente lo amenazó de darle un cabezazo al estilo Zidane Materazzi en 2006. El punto acá es que después de todo eso los televisos se fueron en contra del turco, como los mandó a la fregada y de paso los amenazó con no darles entrevistas. Entonces empezaron las campañas en contra del turco. El entrenador violento y chiquito no lo bajaban, además de que en otras cadenas había dicho que no entrenaría ni de broma a la selección del Cuyo Azcárraga, los cuales al menos en Chapultepec ya celebraban y se relamían los bigotes de que este técnico tomaría las riendas después del Mundial 2026. Sin embargo, los súbditos de Televisa empezaron a decirle cosas. Por ejemplo, Alex de la Rosa dijo lo siguiente: y ojo con toda la basura que venden estos tipos como el intrascendente de la Rosa. La pregunta del calzón rojo fue porque el mismo Mohamed bromeó con Marco Cancino y Mauricio Imay en la semana. Absurdo que una celebración de un equipo la convirtiera en algo personal. Vino a ser un numerito contra alguien que no estaba allí. No le quise contestar algo porque alguien tenía que ser prudente y educado. Yo trataba de preguntar sobre el partido. Jamás imaginé que vieran la previa de una televisión en el vestidor. Para los que luego dicen que no ven y no leen nada. De hecho, De la Rosa estaba cagado de miedo, que solo le dijo Tony, Tony. Y además, nadie vio la previa. De la Rosa se moja en tanga pensando que los ven. Si la gente se dio cuenta del show, fue por los extractos que muchos fans sacaron durante la final y porque se investigó la raíz del problema, que en efecto fue la típica del sicario: empezar a tirarles cacas a ciertos personajes de los cuales luego les va a pedir chichi para tener entrevistas. Pero estos cromanepes del Cuyo como De la Rosa viven en una realidad alterna. No investigan, no indagan nada. De hecho, según algunos reportes, Hugo González, el portero del Toluca, le había pedido al turco no jugar, debido a que no se encontraba bien después de la falla en el partido de ida. Pero insisto, eso los televisos jamás lo van a decir porque sería tumbarle el teatrito al sicario. Al final, este sujeto no le pedirá perdón al turco y Mohamed jamás dirigiría la selección de Televisa, por muchos títulos que gane en México. Además, jamás estaría dentro de ese grupo, además también de que puso fin a la polémica, diciendo que para él Faitelson había dejado de existir, acabando así con el show y mandando al caño a Televisa, a Faitelson y a su selección basura. Este podría ser el ejemplo de un karma absoluto, un knockout mágico de cloroformo al estilo Pac-Man Pacquiao. Pues ha salido a la luz que la violinista del enano de Cristian Nodal salió por la puerta de atrás. Supuestamente la corrieron porque se andaba comiendo al esposo de la Paco Empanadas musical, Ángela Aguilar. Los rumores empezaron a crecer luego de que Esmeralda Camacho, una chica muy hermosa con peinado de hongo alias canapé, apodo que curiosamente hace alusión a esos bocadillos que dan en las fiestas como tentempié, había salido de la agrupación a petición de Ángela, quien cada que había ensayos llegaba a ver a su marido para darle besos enfrente de ella, a sabiendas que su esposo le andaba bombeando la papaya cada que ésta se quedaba en su casa. Incluso hay imágenes donde en plenos ensayos y en los conciertos el enano le daba caballitos de tequila que dizque para que tocara mejor en su gira llamada Palcora Tour. De hecho, Esmeralda es bellísima y tiene mucho talento, sumado de que no solo trabaja con el disléxico de Nodal, sino que también ha colaborado con el Mago de Oz, Belanova, Ensamble Super Cluster, la banda Beckett, entre otros. Por lo cual, la morra le sabe tocar las cuerdas al violín. Y podemos apreciar que es muy probable que los rumores sean ciertos. Sin embargo, como sabemos, el chisme se riega muy rápido y sin detenerse a analizar el tema, y es cierto. Ángela Aguilar quizá navegue toda su vida con el dilema si algún día le pondrá el cuerno Cristian Nodal, debido a que siempre las cosas terminan acomodándose gracias al karma. Aunque algunos digan que no existe, al chile es una frase popular que hace alusión a este tipo de situaciones y ya depende de quién quiera creer o no.
El punto acá es que Esmeralda salió a dar una declaración entre comillas sobre el tema debido a que su nombre está en la conversación de mucha gente donde solo se dice ella que en la música confiará. De hecho, Esmeralda en sus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, sigue teniendo en su bio violinista de Nodal o también el @ del artista. El tema acá es que la gente se dio cuenta que ella ya no había estado en algunos conciertos de su última gira. De ahí habría saltado la especulación, que sigue siendo un rumor, de que Ángel Aguilar le habría pedido despedir a todos los violinistas, entre ellos a esta chica. Hasta ahora no se han pronunciado ambos sobre el tema, el cual sigue siendo un simple rumor, porque hay que recordar que en su gira por Estados Unidos Esmeralda no ha aparecido, pero eso también puede deberse a que ella no cuente con visa de trabajo. Aún así, en realidad, muchos están esperando que este chisme se vuelva realidad, por el simple hecho del odio que le tienen a Paco Empanadas por haberle bajado al macho acaso. Para muchos, bien merecido se lo tendría Ángel Aguilar por andar robando nepes ya babeados, aunque la verdad, en el caso más justo, tendrían que enojarse con el enano de Nodal, quien a duras penas puede hilvanar una frase para hablar. Y sería inentendible cómo puede ligar a las chicas flacas con peinado de hongo. Ricardo Salinas Pliego está desquiciado. En los últimos meses ha visto cómo su imperio se sigue cayendo a pedazos. La Suprema Corte lo destrozó en noviembre y ya dio la resolución de que debe pagar más de 48,000 millones de pesos. De hecho, de no pagar en este diciembre, cosa que en realidad le conviene mucho al gobierno que no pague, que se alarguen unos meses más para llegar con todo el poder para embargarlo. Sin embargo, su dolor y su resentimiento distan mucho de lo que era hace 4 años, donde lucía como uno de los empresarios más poderosos de México, llegando a tener una fortuna valuada en 14,000 millones de dólares. Un tipo extremadamente fuerte, con una hidra de empresas que bajo el amparo del Poder Judicial podían laborar haciendo marrullerías, como emplear el outsourcing o simplemente crear más empresas fachada para no pagar impuestos. Sin embargo, luego de que AMLO le explicara que debía más de 60,000 millones de pesos cuando este gobernaba, Salinas Pliego emprendió una guerra estúpida con el gobierno. Protegido por Norma Piña, pensó que la llegada de Claudia sería más relajada, pero no. El plan C se dio. La gente votó para darle la mayoría absoluta a Morena, y estos procedieron a cambiar al Poder Judicial, al grado de que ya se hizo la primera elección popular. Y gracias a ello los nuevos jueces sentaron al evasor para cobrarle lo que debe, una cantidad que ya rebasa los 80,000 millones de pesos. Ante todo esto, a Salinas se le borró la sonrisa. Pasó de ser un ente poderoso, influyente, amigo del poder, a ser un pobre diablo que solo está esperando la llegada de la hora de su fracaso y su quiebra. Se habla de que en lo que resta del año habrá más golpes en su contra. Ya le congelaron 2 casinos que trabajaban supuestamente de manera ilícita. Ya vendió a uno de los 4 equipos de la Liga MX que posee, como el Mazatlán. No le alcanzó para comprar los derechos de la Copa Oro. Poco a poco se quiere salir del fútbol mexicano, ya que no tiene dinero para invertir allí. Su concesión del espectro radioeléctrico está en la tablita. Gloria Trevi lo tiene demandado por 180 millones de verdes. Los gringos prestamistas le están cobrando más de 600 millones de dólares. Ya eliminaron al IFT, que no podrá defenderlo con el tema de su televisora, y ya se estima que su banco y Grupo Electra, al pagar lo que debe, no podrán subsistir bajo su mano, por lo que terminarían siendo subastados. A Salinas Pliego ya solo le queda burlarse de la gente en redes sociales y promover de sus todavía oficinas que en México se legalice el uso de las armas, porque según él es para defenderse. Vaya estupidez, y más con el contexto que vive nuestro país. Al final del día, las últimas horas del usurero Salinas Pliego se acercan. Su riqueza tiene fecha de caducidad y a la fecha no se ha reportado ni se ha visto a sus sobrinos ayudarle a su deuda con sus donaciones en Banco Apesta, siendo este el gran karma de un tipo que tenía mucho dinero, que acumuló una riqueza malavita y que ahora ya no sabe dónde meterse, siendo las redes sociales su paupérrimo bálsamo. Solo en lo que el SAT toca a su puerta para embargarle todo su imperio. Pero dime,
¿cuál de todos los casos es el que mejor da evidencia del karma con todos estos personajes? ¿Qué otro caso faltó en esta lista? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.